Buenos días, soy la doctora Camino Díaz. Quiero dar las gracias a Margan Biotech por darme la oportunidad de poner un poquito de luz en este tema tan interesante y tan controvertido como es el de la vitamina D. Así que nada, no dudéis en escribirme si tenéis cualquier duda. En la última diapositiva dejo mis datos. Ahora paso a compartir pantalla para enseñaros la presentación. Bueno, hoy en día podemos encontrarnos en PubMed más de 4.500 publicaciones al año sobre la vitamina D. El Laboratorio Central de Madrid ha incrementado el número de sus solicitudes de 5.000 a más de 140.000 en los últimos 10 años. Esto se debe al descubrimiento de los efectos extracalcémicos de la vitamina D, que ha conllevado a que la vitamina D sea más bien considerada una hormona pleiotrópica por la multitud de efectos que tiene a nivel sistémico debido a la cantidad de receptores de vitamina D que hay en células y órganos y que consigue regular la expresión de más de 1.000 genes. La vitamina D es una vitamina liposoluble de estructura esteroidea y tiene una serie de precursores inactivos que necesitan pasar por unos procesos metabólicos de hidroxilación que consiguen terminar en una vitamina activa, que es a la que llamamos la hormona D. A la vez necesita de un transportador sanguíneo y de unos receptores nucleares y celulares para ejercer su acción. Hay dos formas principales de vitamina D. Está la vitamina D2 o ergocalciferol, que se sintetiza a partir del ergosterol y se encuentra en levaduras, hongos secados al sol o irradiados con rayos ultravioleta y en plantas. Luego está la vitamina D3 o colecalciferol, que se sintetiza de forma endógena a partir del 7-dehidrocolesterol en la piel y se encuentra de forma natural también en ciertos alimentos, como por ejemplo en el aceite de hígado de bacalao y en el pescado azul. La radiación ultravioleta necesaria para la síntesis endógena debe ser la ultravioleta B y tras una exposición eritematógena. De esto hablaremos más adelante. Su vida media es de un día. Luego necesita de unos transportadores, principalmente es transportada en sangre a través de la DBP o glicoproteína segregada en el hígado y que también transporta en sangre otros metabolitos, como por ejemplo la D2. También es transportada a través de la albúmina en un menor porcentaje y luego una mínima concentración de la vitamina D circula de forma libre. Luego pasa a nivel hepático por un proceso de hidroxilación a través del citocromo P2R1 gracias a la enzima 25-hidroxilasa que transforma la hormona en hidroxicalciferol. Esta es la hormona que todos conocemos como calcidiol y tiene una vida media aproximada de 3 semanas. Esta es el metabolito más estable, aunque todavía no es activo. Luego pasa por otro proceso de hidroxilación a nivel renal, también extrarrenal, condicionado por el citocromo P27B1, gracias a la 1-alfa hidroxilasa, que es la enzima que favorece la activación del calcidiol en 1,25 dihidroxivitamina D o calcitriol. Esta es la hormona o la vitamina D3 activa. Y esta tiene una vida media aproximada de 3-4 horas. Como veréis, el metabolito más estable es el calcidiol. Es por esto por lo que a nivel sanguíneo se recurre a su medición. La vitamina D3 activa o calcitriol, la que está formada en el riñón, actúa a distancia, por eso tiene un efecto endocrino. Luego también esta vitamina tiene un efecto autocrino y paracrino en otras células que también presentan esta enzima alfa-1 hidroxilasa donde se puede activar la vitamina D. Y esto aparece pues, en células del sistema inmunológico, principalmente en macrófagos y células dendríticas, pero también aparece en células, en glándulas tiroideas, en la microglía, en las células de la glándula mamaria, del colon, queratinocitos. En las células del sistema inmune, la vitamina D se activa y actúa independientemente de los niveles de PTH y del factor EGF1, que sí que son necesarios a nivel del metabolismo óseo.
El receptor de la vitamina D es el VDR y está presente en la mayoría de las células nucleadas de nuestro organismo. Por esto, la vitamina D participa en numerosos procesos fisiológicos de nuestro organismo. El calcitriol es un regulador principal de la expresión génica y fisiológica del organismo, comparable con la hormona tiroidea. El complejo vitamina D-VDR, como veis en la imagen, entra dentro del núcleo y se une a otro receptor que es el RXR, y este complejo se une al ADN regulando la expresión de los genes. Bueno, en esta diapositiva también viene muy bien explicado, no me voy a entretener mucho porque si no, no nos da tiempo a hablar de todo lo que tenemos que hablar. Así pues, la vitamina D, esta hormona pleiotrópica, como hemos dicho, se puede dividir por sus acciones en las acciones clásicas conocidas, como son la homeostasis calcio-fósforo, que regula todos los genes implicados en las funciones de absorción intestinal, de excreción renal y resorción ósea, o sea, que modulan la expresión génica y la diferenciación de los osteoblastos y osteoclastos, y este, como había dicho previamente, es un mecanismo dependiente del aparato hormona y del factor de crecimiento de fibroblastos. Sin embargo, luego están las otras acciones no clásicas y que son las que han puesto en evidencia en los últimos años la importancia de la vitamina D, y es porque el calcitriol, esta hormona activa, tiene múltiples efectos sobre distintas células del sistema inmunológico. Inhibe la proliferación y promueve la diferenciación de muchos tipos celulares, tanto normales como tumorales, y sensibiliza a la apoptosis y tiene acciones antiproliferativas, antiangiogénicas, antihipertensivas y antimicrobianas. Esta es la base para encontrar los efectos de esta hormona pleiotrópica. La vitamina D tiene multitud de receptores en diversas líneas celulares y en multitud de órganos, por lo que afecta a la regulación de la expresión génica de estas células y ejercerá una influencia a nivel hormonal, pues en la regulación de la secreción pues, de hormonas como la paratiroidea o insulina. A nivel neoplásico, parece que regula la proliferación y diferenciación celular. Hay ya numerosas investigaciones en torno a la vitamina D y el cáncer de mama o el de próstata o el de colon principalmente. A nivel inmunológico se ha visto la relación entre la vitamina D y la esclerosis múltiple o las enfermedades inflamatorias intestinales. La vitamina D también se ha visto que tiene un efecto a nivel cardiovascular muy importante, a nivel de la hipertensión arterial o de la enfermedad renal crónica. A nivel neurológico es muy importante porque hay cada vez más estudios al respecto. Parece que tiene relación con la esquizofrenia, con el deterioro cognitivo, y es verdad que últimamente hay cada vez más publicaciones en torno a la posible influencia a nivel del comportamiento y de la astenia y del ánimo también. A nivel dermatológico, la vitamina D se ha visto que tiene mucha relación con la psoriasis y a nivel respiratorio con el asma. Dentro del síndrome metabólico es importante entender las funciones de la vitamina D a nivel de la diabetes tipo 1, de la obesidad, de la hipertensión y de la dislipemia. Son tantísimas las funciones en las que interviene la vitamina D que daría para numerosos seminarios, por lo que nos centraremos en algunas de las principales funciones y más desconocidas. De todas maneras, os dejo esta diapositiva donde sí que aparecen resumidas todas las funciones para que las podáis tener en cuenta. Me voy a centrar principalmente en este seminario en los efectos inmunológicos e infecciosos de la vitamina D, pero bueno, no quiero dejar de recalcar dos o tres más que como médico de familia creo que son interesantes en nuestros pacientes y que son principalmente la diabetes tipo 1, ya que la vitamina D ha demostrado acción sobre las células beta pancreáticas, estimulando la secreción de insulina y también protegiéndolas de la destrucción mediada por citoquinas. Se ha visto relacionados ciertos polimorfismos del gen receptor de la vitamina D con la diabetes tipo 1. Y hay ensayos controlados aleatorios que han sugerido que la suplementación con vitamina D puede ser beneficiosa en el tratamiento de la diabetes tipo 1. Así que bueno, ahí lo dejo caer.
A nivel de cáncer, es verdad que no me voy a meter mucho porque me parece que esto da para muchísimo más, pero no quiero dejar de aportar este granito de arena en pro del beneficio que puede tener la vitamina D en el cáncer. Es verdad que hay mucha controversia porque la mayoría de las publicaciones terminan un poco dando a entender que en realidad no se sabe qué es antes, si el huevo o la gallina, si la hipovitaminosis puede provocar una predisposición al cáncer o si es que el cáncer consume la vitamina D y por eso aparece en niveles bajos. Pero sí es verdad que en numerosas publicaciones y en estudios se ha visto el efecto protector de la vitamina D en tejidos celulares, tumorales principalmente, de el cáncer de colon, de mama y de próstata. Se han publicado más de 1000 estudios epidemiológicos y laboratorios sobre la asociación entre esta vitamina y sus metabolitos y el cáncer. Y todo viene porque la vitamina D parece que hace un efecto antitumoral, disminuyendo la proliferación celular y aumentando la sensibilidad a la apoptosis, entre otras cosas. A nivel cardiovascular también dos puntuaciones, y es que la vitamina D inhibe el sistema renina-angiotensina y esto es súper importante de cara un poco a entender la intervención en el COVID, pero de esto hablaré un poquito más adelante. Hay estudios que sugieren que la deficiencia de la vitamina D o el incremento de la paratormona están asociadas con el incremento de la tensión arterial y de la contractilidad miocárdica. También la vitamina D parece que tiene efecto a nivel de regulación de la transcripción de la óxido nítrico sintasa endotelial, lo que provoca una regulación positiva de esta expresión del gen óxido nítrico sintetasa y por eso puede haber una mayor producción endotelial del óxido nítrico, favoreciendo una disminución de la tensión arterial. En este punto quiero hacer una mención especial al interés de la asociación de la vitamina D con la K2, ya que se ha visto que su combinación hace un efecto sinérgico y disminuye la posible calcificación arterial y vascular, la progresión a la arteriosclerosis en pacientes con enfermedad renal crónica y mejora la densitometría ósea. Esto parece que disminuye el riesgo de la fractura cuando se dan de forma sinérgica y también hay estudios que hablan de la posible intervención a nivel de la mejoría del estado de ánimo. Esto es importantísimo a la hora de recomendar suplementos a nuestros pacientes, que dependiendo del fenotipo y del tipo de paciente que tengamos, pues será interesante hacer esta asociación y tenerla en cuenta para evitar esta calcificación vascular. Bueno, nos vamos a centrar un poquito en el efecto de la vitamina D en el sistema inmunológico. La vitamina D se ha visto que tiene efecto tanto en la parte de la inmunidad innata, esta respuesta que es más rápida, que es más de barrera, y de la respuesta adaptativa o esta respuesta que es un poquito más lenta inmunológicamente hablando y que es ya con la síntesis de anticuerpos. La vitamina D aumenta la actividad de la inmunidad innata y regula también la adaptativa, disminuyendo la expresión de TH1 y activando TH2. También promociona la inducción de linfocitos T reguladores y de las interleuquinas antiinflamatorias. Por lo tanto, tiene una acción antiinflamatoria y esto se ha visto al estudiar cómo inhibe la expresión de IL-2, de la interleuquina 3 y de la 17, entre otras. Por otro lado, la vitamina D tiene una acción antimicrobiana súper importante y esto se ve, lo podéis ver en la imagen, a través de la activación de la proliferación de ciertos péptidos antimicrobianos como son las betadefensinas, las catalicidinas, entre otras. Por otro lado, la vitamina D se ha visto que en momentos en los que hay infección en el organismo, los macrófagos y los monocitos expresan fuertemente el CYP227B1, que es el cual convierte la vitamina D en su metabolito activo, es el que transcribe esa enzima, y el calcitriol, al ser sintetizado, puede potenciar la actividad antimicrobiana de los macrófagos y de los monocitos de forma autocrina. También estimula la producción de la catelicidina, que actúa contra las bacterias y los hongos invasores, desestabilizando
lo que es la membrana microbiana. Y esto todo parece que se promociona en presencia de infección. Estas células potencian esta expresión celular y se promocionan acciones antivirales directas contra muchos virus respiratorios al alterar esta envoltura viral y alterar la viabilidad de las células dianas del huésped. Os dejo aquí algunas referencias bibliográficas para quien quiera un poquito indagar más sobre este tema. Bueno, esta imagen resume un poco todas estas acciones de la vitamina D dentro del sistema inmunológico. Y una de las cosas interesantísimas es que la vitamina D también actúa a nivel de la microbiota intestinal. Esto me ha parecido importantísimo ponerlo en esta presentación porque es muy desconocido y hoy en día, sabiendo la importancia que tiene la microbiota intestinal en la salud de nuestros pacientes y en la expresión de multitud de patologías, tener múltiples recursos o más recursos todavía para poder ayudar a regular esta microbiota, pues me parece interesantísimo. Y resulta que hay muchos estudios ya que demuestran cómo la vitamina D regula el mantenimiento de la integridad intestinal, tanto a nivel de la estructura del epitelio intestinal, de las uniones, como promoviendo la función de barrera de la propia mucosa. Y luego tiene un efecto importantísimo a través de la función inmunitaria, de esta regulación inmune que tiene la microbiota. Y en estudios científicos se ha visto cómo no solamente la vitamina D tiene efecto a este nivel, sino que los probióticos que podamos poner a los pacientes pueden estar aumentando la expresión de los receptores de la vitamina D en el colon, promocionando de esta forma que se generen efectos antiinflamatorios y retrasando la transición a displasia o a posible cáncer. También hay estudios observacionales en seres humanos donde se ha visto cómo el aumento de la vitamina D en la dieta modificó la composición de la microbiota intestinal a favor de cepas que son protectoras y que son mucorreguladoras. Según estos estudios, parece que la vitamina D es fundamental para regular la microbiota de los pulmones e intestino y está relacionada con el mantenimiento de la tolerancia inmunitaria. Aquí en esta imagen es súper interesante porque viene todo recogido, como la vitamina D regula todas estas funciones a nivel de inmunidad y tolerancia inmunitaria, a nivel del epitelio y de esa estructura endotelial, y cómo promociona la generación de productos antimicrobiales. Y luego cómo los propios probióticos intervienen en la mayor expresión del receptor de la vitamina D. La vitamina D se ha visto que tiene efectos antivirales en numerosos estudios y cómo modula la respuesta inflamatoria ante la infección viral principalmente. ¿De qué forma? Pues estimulando la liberación de la catelicidina, también regulando la expresión del receptor tipo TOL y la función de las células natural killer y la supresión de la sobreexpresión de las citocinas proinflamatorias. De esta forma, la vitamina D inhibe la respuesta inflamatoria pulmonar al mismo tiempo que mejora los mecanismos de defensa contra los patógenos respiratorios. Se ha descrito una relación inversa entre los niveles séricos de vitamina D y la prevalencia de enfermedad infecciosa respiratoria. Y de esto hay muchas publicaciones. Recientemente se hizo un metaanálisis de 25 estudios clínicos aleatorizados que mostraron que la suplementación con vitamina D puede proteger contra el desarrollo de una infección respiratoria aguda en comparación con placebo. En este metaanálisis se estudiaron a más de 10.000 participantes en 25 ensayos controlados aleatorizados y mostraron el efecto protector general de la suplementación de la vitamina D contra la infección aguda del tracto respiratorio. Otra revisión sistemática concluyó que esta suplementación reducía el riesgo de infección respiratoria. Aquí este estudio, de hecho, que os lo dejo, que salió en el Journal Medicine, se ve, dejó resumido cómo la vitamina D
era un potencial profiláctico e inmunorregulador y neuroprotector frente al tratamiento por COVID-19, ¿vale? No solamente frente a otras infecciones virales. Entonces, ¿qué pasa con el coronavirus? Bueno, pues hoy en día se sostiene que la vitamina D puede ser efectiva contra el coronavirus por sus efectos ya referidos, como hemos dicho antes, ¿no? Pues su efecto antiinfeccioso antiinflamatorio, por su efecto inmunomodulador, porque estimula la inmunidad innata, así como la inmunidad adaptativa y reduce la producción de citocinas inflamatorias. Y luego por otro mecanismo diferente y que es también muy interesante y que es el que está, bueno, pues se está ahora mismo estudiando principalmente, y es la inhibición del sistema RAS, renin-angiotensina, que se exacerba en la infección por COVID-19, porque el virus se ha visto que se une a una enzima, que es la enzima ACE2, lo que hace que haya más angiotensina 2 disponible para causar daño. Entonces, esto es muy, muy interesante. Yo os dejo esta imagen que resume cómo el coronavirus, como el COVID-19 tiene aferencia por el receptor angiotensina, enzima convertidora de angiotensina 2, y cómo la vitamina D puede regular el balance entre estas enzimas convertidas de angiotensina y puede regular los efectos secundarios que puede tener a nivel sistémico el coronavirus. Entonces, aunque es verdad que la eficacia de la vitamina D todavía no está clara a nivel de COVID-19 y todavía pues, falta muchísima investigación al respecto, ya que muchos de estos resultados pues, bueno, son ensayos clínicos que todavía están en cursos y esos resultados todavía están pendientes de ser expuestos, pero aún así ya hay publicaciones que proponen elevar las concentraciones séricas a través de suplementaciones con vitamina D y aseguran que aumentar los niveles de vitamina D en este tipo de pacientes bueno, puede que reduzca la incidencia de la enfermedad, pero sobre todo se ha visto que puede disminuir la gravedad y el riesgo de muerte por el COVID, igual que se ha visto que influye también en otros virus, como la influenza o la neumonía, etc. Algunos autores aconsejan que se mantengan unos niveles de vitamina D entre 40 y 60 nanogramos mililitro para minimizar este riesgo y gravedad por infección por COVID-19. Pero bueno, todavía esto no está del todo establecido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos este problema a nivel mundial? La verdad es que como clínicos, muchos de vosotros también lo habréis observado, en la cantidad de pacientes que tenemos con dosis infraóptimas de vitamina D. ¿Y qué es lo que está pasando para que tengamos este problema a nivel mundial, que prácticamente podría considerarse también una pandemia? Bueno, pues parece ser que según las tablas de referencia que tenemos, podemos entender que la vitamina D, bueno, es verdad que la que analizamos en sangre es el precursor que es más estable, que es el calcidiol o la 25-hidroxivitamina D. Y según las tablas establecidas hasta ahora, pues podríamos encontrarnos con niveles de deficiencia por debajo de 10 prácticamente, 10 o 20. Insuficiencia viene en un rango entre 20 y 30 y lo deseable pues entre 30 a 100. Es verdad que los niveles de toxicidad que están puestos en esta tabla por encima de 100, pero se están cuestionando también estos niveles y en algunas publicaciones ponen incluso que los niveles de toxicidad pueden estar por encima de los 200. Así que, bueno, de forma genérica, según los estudios que se han establecido, parece que a nivel mundial puede haber una estimación de un déficit de entre un 30 o incluso un 80% de la población mundial, dependiendo de las áreas en las que se estudia. En una revisión sistemática que se hizo en el 2013, se estudiaron prácticamente a 170.000 personas en 44 países y se comprobó la gran variabilidad en la prevalencia del déficit de vitamina D. Pero de forma genérica los niveles eran insuficientes en más del 80% de la población, que tenían menos de 30 nanogramos por mililitro. Y esto incluía incluso a los países mediterráneos, a los países
con altos niveles de insolación. También estos porcentajes se han estudiado y se han visto que son similares en España, y según la Academia Española de Nutrición y Dietética, en el 2014 también publicaron que esta deficiencia moderada de vitamina D podía estar afectando en estos porcentajes a la población, incluidas las áreas más del sur de España y las zonas más costeras, a pesar de la exposición al sol, supuesta exposición al sol. Entonces, el déficit de la vitamina D, ¿qué es lo que provoca en nuestro organismo? Pues aparte del raquitismo y la osteomalacia ya conocidas de forma clásica, pueden estos niveles bajos influir en estos otros múltiples efectos que tiene la vitamina D, y que son pues, el mayor riesgo de una diabetes mellitus tipo 1 o la esclerosis múltiple y otras enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea. En la enfermedad inflamatoria intestinal también parece poder tener influencia en las enfermedades dermatológicas como la psoriasis, y el déficit de la vitamina D puede también provocar resistencia a la insulina, hipertensión arterial o riesgo cardiovascular aumentado. Y también, bueno, pues como habíamos comentado antes, la hipovitaminosis se ha visto relacionada con la mayor prevalencia o incidencia de cáncer de colon, de próstata y de mama. Y bueno, pues también se ha visto unos niveles deficitarios de vitamina D en pacientes con esquizofrenia o con depresiones. Así pues, la vitamina D, bueno, en esta imagen queda un poquito reflejado todas estas enfermedades asociadas a su déficit. Podemos tener pacientes con hipovitaminosis D, no solamente en aquellos casos de internamiento como son los que ya teníamos en cuenta, ¿no? Pues los ancianos en residencias, las monjas de clausura, porque hoy en día el confinamiento, aparte del confinamiento mundial que hemos padecido en los últimos meses, el confinamiento es una forma de vida muy occidental en la que hemos dejado de salir al aire libre, en la que estamos continuamente bajo techo, ya sea en nuestras casas, en nuestras oficinas, nuestros trabajos, en los medios de transporte o incluso cuando se va a hacer deporte a un gimnasio, con lo cual hay hay mucho más porcentaje de población en riesgo de estar bajo criterio de confinamiento y de internamiento de lo que previamente se consideraba de forma clásica. Así que el porcentaje de población en la que tendríamos que estar pendientes de evaluar sus niveles de vitamina D, pues prácticamente se eleva a la mayoría de la población. Por otra parte, la pigmentación oscura de la piel, ya sea tanto por la raza como por el propio bronceado, genera capas de melanina que hacen de filtro e impiden la activación del 7-dehidrocolesterol por la radiación ultravioleta B. También puede pasar que haya un déficit de exposición al sol o que la exposición sea de forma poco eficiente. Luego lo explicaré un poquito más detallado porque creo que es súper importante. También puede ser porque hagamos un déficit de alimentos ricos en vitamina D o fortificados, aunque en realidad la alimentación simplemente interviene en un 10%, 15% como máximo de vitamina D en el organismo. Por otro lado, claro, pues también los factores como el invierno y las temporadas de baja exposición a sol, o los países que viven en latitudes más altas, o la edad avanzada, los ancianos tienen menos expresión del receptor de vitamina D, el embarazo y la lactancia, la propia obesidad, porque la grasa, el tejido adiposo, pues hace un secuestro de la vitamina D, por lo que podemos encontrarnos niveles de vitamina D circulantes mucho más bajas en pacientes obesos, y eso hay que tenerlo en cuenta para saber cómo hay que suplementar a este tipo de población. Luego es verdad que los pacientes con enfermedad renal o hepática crónica grave, pues a lo mejor no hacen unos buenos procesos de hidroxilación y de activación de la vitamina D, con lo cual son riesgos para tener hipovitaminosis. Luego, por otro lado, están las enfermedades malabsortivas, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, la enteropatía por gluten, la fibrosis quística, la cirugía bariátrica, colectomías, todo lo que impida una correcta absorción de la vitamina D.
Otros medicamentos que pueden estar interfiriendo y que son factores de riesgo para tener niveles poco adecuados de vitamina D son los medicamentos anticomiciales, ciertos diuréticos, los corticoides, algunos antifúngicos y también los antirretrovirales. Y luego hay otros factores menos conocidos, pero que también pueden estar poniendo en jaque a la población para tener este grado de hipovitaminosis generalizada, como son ciertos polimorfismos que pueden estar dificultando la hidroxilación correcta de la vitamina D o su transporte, o incluso generar resistencia a nivel del receptor celular. Y también puede estar interviniendo una microbiota alterada, como hemos comentado previamente, y también un déficit en ciertos oligoelementos, como por ejemplo el magnesio o algún tipo de vitamina B, que si no los tenemos en concentraciones adecuadas en nuestro organismo, no van a generar una buena activación de la vitamina D, con lo cual no solamente es cuestión de tener los precursores, sino de tener los sistemas de activación de la vitamina D correctos, y entre ellos pues intervienen tanto los órganos como los posibles metabolitos y cofactores y las enzimas asociadas. Y luego, por otro lado, también está el tema de la toxicidad ambiental, tan desconocida para la mayoría de la comunidad médica. De esto me gustaría hablar un poquito más, no me quiero enrollar mucho, pero creo de verdad que esto es importantísimo. Bueno, quería mencionar un poquito el tema del magnesio, porque me parece importante entender cómo el magnesio está interviniendo en cada uno de los procesos de la metabolización de la vitamina D en activa. Entonces, en esta imagen queda aquí muy bien detallado para que veáis la cantidad de acciones que tiene el magnesio. Ya sabéis que yo también soy una grandísima defensora del magnesio, y el magnesio porque es que actúa en más de 300 reacciones bioquímicas del organismo y, cómo no, también actúa dentro de la hidroxilación a distintos niveles de la vitamina D. Entonces, todas las enzimas que metabolizan la vitamina D requieren magnesio, que está actuando como cofactor enzimático tanto a nivel del hígado como en riñón, pero también parece ser que que los transportadores de la vitamina D también necesitan magnesio, y las enzimas que metabolizan la vitamina D en el hígado también son dependientes de magnesio, igual que a nivel del riñón. Por eso, la deficiencia también de magnesio podría estar influyendo en estos bajos niveles de vitamina D en la población. Así que si tenemos una problemática tan grande también con la hipomagnesemia, tendremos que tener esto en cuenta para que, a la hora de querer aumentarle los niveles de vitamina D a nuestros pacientes para mejorar su inmunidad o su inflamación o con el objetivo que queramos, tengamos en cuenta si las fuentes de magnesio en el paciente son adecuadas o si no, suplementarlos a la vez. Y a nivel de la toxicidad ambiental, creo que este tema es súper importante porque no somos conscientes del daño que están haciendo los tóxicos ambientales en nuestros pacientes, en nuestro organismo. Estamos en un momento muy diferencial en la historia de la humanidad, porque en la vida habíamos tenido una concentración de tóxicos tan grandes. Eso es a lo que nosotros llamamos pues, el efecto cóctel, ¿no? El efecto bioacumulativo. Los estudios están hechos sobre el impacto de los tóxicos ambientales en la salud, están hechos pues, de forma disgregada, pero no se sabe el efecto en combinación. Y esto es lo que sucede no en laboratorio, sino en el día a día. Entonces, estos tóxicos ambientales, aparte de la multitud de efectos que están causando en la salud de la población, a nivel de la hipovitaminosis pueden estar interfiriendo por estas situaciones. Y es que los contaminantes pueden estar generando un efecto pantalla, que igual que decíamos el problema de la melanina o el problema de las cremas, que luego hablaré de ello, la propia toxicidad ambiental, la propia polución puede ejercer un efecto pantalla, inhibiendo o dificultando la llegada a la piel de los rayos ultravioletas. Por otro lado, también los tóxicos ambientales
pueden estar inhibiendo la actividad y la expresión de los citocromos en las diversas reacciones enzimáticas que son, por ejemplo, necesarias para la hidroxilación y la activación de la vitamina D. Y por otro lado, se ha visto que los tóxicos ambientales también pueden bloquear la expresión del receptor de la vitamina D y el receptor nuclear RXR. Y de forma indirecta, los tóxicos ambientales también pueden ser tanto los de la polución ambiental como los del propio humo del tabaco, de los pacientes que se creen que el humo del tabaco solamente es perjudicial para sus pulmones, pero está interfiriendo en tantísimas otras, en tantos otros sistemas que hay que tenerlos en cuenta. Y entre otros, la problemática de estar generando una disminución de los niveles de vitamina D, igual que los pesticidas, los fertilizantes y luego pues otros tóxicos ambientales como pueden ser los aldehídos, los organoclorados, los bisfenoles, etc. Todos estos son considerados xenobióticos porque son ajenos a la biología humana y son potencialmente unos disruptores endocrinos, ya que pueden también de forma indirecta causar este déficit de vitamina D a través del aumento de peso, que es típico en pacientes con toxicidad, porque como habíamos dicho, igual que la vitamina D, los tóxicos ambientales son liposolubles y generan muchas veces aumento sobrepeso por generar un tejido adiposo protector. Y como esto está asociado a la hipovitaminosis, pues también de forma indirecta podría estar interviniendo los tóxicos en esta hipovitaminosis. Y por otro lado, el efecto que tiene en la disregulación hormonal, pues a nivel tiroideo y paratiroideo o en la homeostasis del calcio. Entonces, en esta gráfica que os dejo aquí, que me ha parecido súper interesante, queda todo reflejado y resumido cómo los tóxicos intervienen en todos estos momentos de síntesis de la vitamina D. Bueno, entonces, si queremos suplementarnos, si queremos tener unas buenas concentraciones de vitamina D, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que ir principalmente a las fuentes de obtención de vitamina D. La principal forma de vitamina D es la vitamina D2 o ergosterol, como habíamos comentado antes, que se sintetiza a partir del ergosterol y se encuentra en las levaduras, en los hongos secados al sol y irradiados con rayos ultravioleta y en las plantas. Y luego, por otro lado, tenemos la vitamina D3 o calciferol, que se sintetiza de forma endógena, como hemos dicho antes, a partir del 7-hidrocolesterol en la piel, pero también se puede encontrar de forma natural en el aceite de hígado de bacalao principalmente, en otros pescados azules, en las yemas del huevo, etc. Entonces, estas fuentes de ingesta de vitamina D serían las que habría que potenciar, sabiendo que la contribución de estas dos fuentes, de las fuentes de consumo de vitamina D y a través del sol, serían en un 90% la contribución sería a través del sol, de la síntesis endógena, y alrededor de un 10, a veces un 15%, contribuiría las formas externas de vitamina D de forma exógena a contribuir a esos niveles de vitamina D en el organismo. Bueno, entonces, ¿cómo hay que tomar el sol? Porque esto parece absurdo que tengamos que estar hablando de esto, pero es una realidad que la gente no sabe tomar el sol bien. Es verdad que tenemos la influencia de los miedos, del cáncer de piel, melanoma, y eso es una realidad, hay que tener precaución porque eso está demostrado, pero eso no quita que el sol sea beneficioso y haya que exponerse al sol de una forma adecuada y consciente. Entonces, ¿cómo hay que exponerse al sol para que sea eficaz la síntesis de vitamina D por nuestra piel? Bueno, se ha visto, para que sepáis, para que luego hagamos un poquito de cálculo de la cantidad de unidades internacionales que se pueden tomar. Bueno, se ha visto que una exposición al sol adecuada puede llegar a generar hasta 25.000 unidades al día. Es decir, siempre variará dependiendo de
del porcentaje de exposición cutánea que tengamos al sol y en qué momentos lo hagamos y tal, pero que sepáis que tomar el sol un rato incluso nos podría estar subiendo como si estuviéramos tomando unos 10.000 unidades internacionales de vitamina D en suplementos. Entonces, ¿cómo tiene que ser esta exposición al sol? Lo primero, tiene que ser a través de la exposición a los rayos ultravioletas B. No nos vale con ponernos a través de una ventana o de otra forma, porque entonces la radiación ultravioleta B no está pasando y no nos está ayudando a sintetizar la vitamina D. Es importante que nos dé el sol durante los momentos álgidos, es decir, cuando más perpendicular y cuando más fuerte da el sol. No nos vale, como tantas veces hemos estado recomendando, póngase al sol a primera hora y a última hora de la tarde. No, los rayos ultravioletas B que hacen sintetizar vitamina D en nuestra piel tienen que ser perpendiculares. De hecho, bueno, hay algún tip para saber en qué momento está sintetizando vitamina D, y es cuando la sombra que genera el sol en tu cuerpo, en el suelo, esa sombra es menor que tu altura. En ese momento, la incidencia del sol es suficientemente perpendicular como para generar esa acción necesaria a nivel cutáneo. Por otro lado, también dependerá de la latitud geográfica y de la estación del año. Es verdad que en invierno, por mucho que nos expongamos al sol, esa perpendicularidad no existe, con lo cual no vamos a estar sintetizando vitamina D aunque nos estemos exponiendo al sol. Tendremos otro tipo de beneficios y habrá que recomendar a la gente que salga a tomar el aire y que se exponga al sol, pero que sepáis que de esa forma no se va a poder sintetizar vitamina D. Entonces, ¿cuánto porcentaje de superficie corporal tiene que estar expuesta? Pues depende de lo que queramos sintetizar. En principio, lo adecuado es la exposición como si estuviéramos tomando el sol en verano, pues en bikini, en bañador y vuelta y vuelta. Cuanta más superficie, parece ser que la absorción de la vitamina D puede llegar a esos niveles tan altos y tan necesarios para nuestro organismo. Entonces no vale solamente con recomendar a la gente que salga a pasear y que con camiseta corta y con la cara al sol. Yo creo que es más recomendable taparse la cara para evitar el fotoenvejecimiento, pero el resto del cuerpo que esté al menos 15 minutos al sol en los momentos de mayor incidencia, y los 15 minutos son suficientes para llegar a ese grado de eritema leve, en el que ya notamos que el cuerpo empieza un poquito a coger ese tono rojizo sin llegar a quemarnos, pero ese es el momento en el que de verdad se está sintetizando vitamina D en nuestro organismo. Con lo cual, esos 15 minutos sin ningún tipo de protección solar, yo siempre creo que es necesario que la piel esté hidratada, pero sin factores protectores, en una exposición de 15 minutos con la mayor superficie corporal posible expuesta al sol, y después de esos 15 minutos nos retiramos, nos ponemos los factores protectores, factores físicos, nos ponemos en la sombra, en lo que haga falta, pero al menos que nos dé durante ese tiempo esa cantidad de sol en nuestro organismo. Y luego hay otras interferencias, porque cuanta más melanina tenemos en el organismo, pues por las razas negras o cuando estamos muy bronceados, la síntesis de vitamina D es menor, porque esa melanina está haciendo también de efecto pantalla para la síntesis de la vitamina D endógena. Luego, por otro lado, está el tema de la contaminación ambiental, como os he dicho, y del tabaquismo y tal. Por eso siempre pues, intentar que la gente esté al aire libre, en zonas de menor contaminación y bueno, pues que lo tengan en cuenta. Porque pueden ser cosas absurdas las que estén interfiriendo en esta hipovitaminosis tan generalizada en la población mundial. Bueno, ¿cuáles son los alimentos más ricos en vitamina D? Bueno, según los datos del estudio ELENA, principalmente encontramos vitamina D en el pescado, ¿vale? Que es la fuente natural que más contribuye, pero habrá que ver qué tipos de pescado. Esto, bueno, pues también da para mucho que hablar, porque, bueno, pues hay que hacer un buen asesoramiento nutricional para saber qué tipo de alimentos estamos comprando,
porque no todos tienen la misma concentración de vitamina D, por mucho que sean pescados, depende de las fuentes de las que estemos obteniendo esos pescados. O, por ejemplo, también se ha visto que son los huevos, los lácteos y otros productos fortificados. Pero vamos, lo que os quiero decir es que igual que sabemos que los huevos son una fuente interesante de vitamina D, depende de cómo hayan estado esas gallinas, expuestas o no expuestas al sol. Y hoy en día ya sabemos cómo están las gallinas confinadas igualmente. A esas gallinas que no les da el sol, poca concentración de vitamina D van a tener esos huevos. Por eso es interesante todos los conocimientos de la medicina ambiental, incorporarlos a todas estas recomendaciones que podamos hacer a nuestros pacientes, incluso a nosotros mismos. Bueno, por otro lado, ¿qué dosis tendríamos que dar en caso de que queramos suplementar de forma exógena, pues con suplementos? Bueno, hoy en día hay una controversia muy grande porque no se ha llegado a un consenso sobre la dosis óptima a nivel internacional. ¿Y por qué? Bueno, pues porque las dosis recomendadas de forma clásica hasta ahora vienen propuestas por las guías de la Food and Nutrition Board en el año 1997 y que proponían como dosis seguras, pues unas dosis realmente ridículas, unas dosis de 200 a 600 unidades internacionales, ridículas en el sentido de que, bueno, parece ser que a nivel cálcico puedan tener algún tipo de efecto a nivel de regulación del aparato hormona, pero para intentar conseguir los efectos extracalcémicos y tan interesantes de la vitamina D, esas dosis se quedan bastante escuetas. Por otro lado, a finales de los años 90, es verdad que empezaron a conocerse todos estos efectos extracalcémicos y pleiotrópicos de la vitamina D, con lo que se empezaron a recomendar dosis más elevadas, y esto fue recomendado por varias sociedades científicas, como por ejemplo la Endocrine Society o la International Osteoporosis Foundation. Incluso en España, la Sociedad Española de Investigación Ósea y el Metabolismo Mineral, en contra de lo establecido previamente por el Instituto Americano. Desde entonces empezó a haber toda esta controversia entre las dosis y bueno, todavía no se ha llegado a un consenso. Los suplementos que tenemos, bueno, hoy en día disponemos de suficientes estudios y publicaciones para entender que las recomendaciones más elevadas indicadas ahora mismo en los últimos años son interesantes para obtener los efectos a nivel inmunológico, a nivel tumoral y otros efectos extracálcicos, ¿de acuerdo? Las publicaciones del 2019 sobre dosificación oral de vitamina D se vieron que incluso usando dosis entre 5.000 a 50.000 unidades internacionales por día en pacientes hospitalizados a largo plazo, en una experiencia incluso de 7 años, concluyen que la suplementación a largo plazo con vitamina D3 en estas dosis son seguras. Y lo importante parece ser que a donde hay que llegar es a la dosificación necesaria de forma independiente e individualizada para conseguir niveles séricos de más de 30 nanogramos o idealmente de 50 o más elevadas en casos pues, más específicos de enfermedades autoinmunes, etc. Con lo cual, lo ideal sería hacer analíticas para conocer los niveles de vitamina D previos y poder evaluar, según la dosificación que vamos a dar, cómo conseguimos llegar hasta esos niveles. De forma habitual, pues eso, muchas veces con una dosis de 5.000 unidades, 4.000 unidades al día conseguiremos esos niveles, pero dependiendo de cada individuo, pues a lo mejor necesitamos algunas más, cambiar alguna dosificación. De hecho, no se conoce todavía cuál es la dosis tóxica de referencia porque va variando según los estudios. Pues ahora mismo veis que en los laboratorios ponen como niveles máximos pues hasta 100, pero en los estudios pues tenemos incluso hasta 150, 200 nanogramos por mililitro de tope como dosis tóxicas.
pero por el momento con conseguir que nuestra población tuviera unos niveles entre 30, 50, 60 nanogramos por mililitro, ya estaríamos asegurándonos que todos esos beneficios de la vitamina D puedan estar influyendo en la salud de nuestros pacientes. Por esto es importante que la vitamina D sea recomendada bajo los criterios médicos, porque hay que tener en cuenta pues, todas estas individualidades que pueden aparecer en los pacientes según sus patologías previas o sus tratamientos previos. Es importante que tengamos en cuenta que la dosificación variará de paciente a otro según sus patologías, como hemos dicho, según si tienen o no sobrepeso. Parece ser que en los pacientes obesos, debido al secuestro del tejido graso de la vitamina D, podemos incluso llegar a necesitar doblar la dosis normal de la vitamina D. La suplementación en megadosis parece ser que tiene más relación con el riesgo de caídas y de fracturas en ancianos y parece que pueda llevar a mayor error de dosificación, por lo que de forma genérica se recomienda una suplementación de forma más habitual, o sea, más o diaria o como poco semanal, ¿vale? Pero no esas megadosis trimestrales o mensuales. Y luego, bueno, pues hay que tener cuidado con los pacientes que puedan ser alérgicos o los que tengan una hipercalcemia de cualquier causa, porque todas esas enfermedades con riesgo de hipercalcemia, como la granulomatosis, sarcoidosis, metástasis óseas o el síndrome de Williams, bueno, pues necesitan de una suplementación más regulada o menor, ¿de acuerdo? Dependiendo de cómo estén sobre todo sus niveles y cómo tengan esas patologías controladas o no. También tenemos que tener en cuenta los pacientes que puedan tener hipercalciuria o tendencia a la litiasis cálcica o que puedan tener una insuficiencia hepática renal o cardíaca severa, ya que si tienen ese tipo de problemas, bueno, pues la vitamina D probablemente no se esté sintetizando bien y no se esté activando, con lo cual no sirve solo estar dando precursores, sino viendo qué es lo que está pasando ahí en esos pacientes. Así que bueno, no quiero alargarme más. Espero que os haya sido de utilidad toda esta charla y que cualquier duda que tengáis, pues no dudéis en escribirme. Un abrazo y muchas gracias.